voy a seguir de una vez a presentar a la doctora Ana Mingorance, que es doctora en neurociencias de la Universidad de Barcelona con entrenamiento postdoctoral a través de una beca en la Universidad de British Columbia en Vancouver. Para los que nos manejamos en este medio de las epilepsias genéticas y demás, sabemos muy bien que Ana no solo tiene una experiencia muy amplia habiendo trabajado como científica principal en una farmacéutica en su momento, sino también como consultora independiente actualmente para varias de las, no solo de farmacéuticas, sino de las asociaciones familiares, incluyendo en CDKL5, en SINGAP y varias otras. Y pues como siempre, una voz muy ilustre que nos va a dar un poquito una explicación sobre los tratamientos y esa frontera que nos interesa a muchos como padres y médicos y familiares y todo. Por favor. Sí, a ver, diapos. Y acá. Pues muchas gracias por presentarme. Os saludo desde Burgos, ciudad española, donde estoy en una reunión de CDKL5, otra enfermedad. Hoy he estado con las familias y hoy me decía un médico que es difícil explicar mi trabajo. Por eso que decías, Andrés, trabajo con empresas, trabajo con los grupos. Y lo que os quiero contar hoy es un poco la historia de los tratamientos, cuánto ha avanzado para SYNGAP, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y es que voy a empezar un poco desde la perspectiva más global, muchísimos síndromes, no solamente SYNGAP, porque hay como una migración por diferentes estados de desarrollo de un campo. Y es que el tratamiento para los síndromes de neurodesarrollo con epilepsia ha pasado por muchas etapas. Os hablo primero de esto, luego pasamos a SYNGAP. La primera es cuando no sabíamos abrir esa caja de Pandora donde estaba todo junto, todos estos síndromes que ahora sabemos ver individuales, y lo único que sabíamos decir es que eran pues trastornos de neurodesarrollo con epilepsia. Y cuando no sabes que existen individualmente, tampoco puedes tratarlos de forma diferencial. Con lo que hacíamos era tratar el síntoma. ¿Qué síntoma? El que tienen todos en común, que es la epilepsia. También es porque es el síntoma para el que tenemos fármacos. Y es verdad que tenemos fármacos para la epilepsia, hay cerca de 30 aprobados para crisis focales, pero es que la mayoría de esos fármacos funcionan a través de canales de calcio, canales de sodio, GABA, algún receptor de glutamato. Al final sabemos que en general en epilepsia no funcionan en un tercio de los pacientes. Y no es un tercio aleatorio, suelen ser los difíciles, los que tienen más cosas que solo epilepsia, y ahí caen de lleno todos los síndromes de neurodesarrollo con epilepsia. Tienen muchas cosas y son refractarios, y eso lo sabemos hasta ahora. Entonces, en una primera etapa, lo único que podíamos darles eran esos fármacos y saber que no íbamos a llegar a frenar las crisis, porque son refractarios. Pero así llegamos en epilepsias a una segunda etapa, que es cuando empezamos no solamente a ver el síntoma, sino también a poder hacer los estudios genéticos y ver el gen. Y una vez pudimos ver genes, nos dimos cuenta, este es un gráfico muy famoso, de que hay muchísimos síndromes diferentes, y aquí aparecen SYNGAP y aparecen muchísimos otros. Y esto nos abre una segunda época en la que al poder diagnosticarlos y tomar conciencia de que hay muchos síndromes, empezamos a hablar no ya de la epilepsia, sino de las epilepsias, que hay muchas con causas distintas, y empezar a cambiar cómo hacemos ensayos clínicos. Si os pongo este cartel, en 2010 todos los ensayos clínicos eran crisis focales, se llamaban parciales, o crisis generalizadas. Y las farmacéuticas eran las grandes, UCB, que era la mía, Pfizer, Eisai, las grandes. 10 años después, con la llegada de todos estos genes que pudimos ver todos estos síndromes, el mundo había cambiado. La mayoría de los ensayos clínicos eran para los síndromes, ensayos en Lennox, en Dravet, en otros. En SYNGAP todavía no, porque es como que viene un poco detrás de estos. Pero lo que quiero resaltar también es que las empresas cambiaron. Ya no eran las grandes que buscan las grandes enfermedades, Alzheimer, epilepsia. No, no. Ahora eran empresas más pequeñas que venían específicamente a buscar tratamientos que, aún actuando sobre la epilepsia, quizá puedan funcionar mejor en estos grupos de pacientes que son tan refractarios. ¿Qué pasa? Que es que seguimos hablando de fármacos para epilepsia. Entonces, la primera etapa era usar lo que esté aprobado para crisis. Segunda etapa, al menos teníamos ensayos clínicos, así que ya sabíamos si funcionaba más o menos, pero el fármaco no era distinto, solo el ensayo. Tercera fase, la buena, donde no ya solo podíamos a través de genética ver los genes y por tanto diagnosticar, sino que también empezamos a desarrollar técnicas de biotecnología para tratar los genes. Y ahora por fin llegamos a esa etapa que nos gusta.
Estos son unos ejemplos de otras enfermedades neurológicas pediátricas, no son las nuestras de epilepsias, todavía no tenemos tratamientos aprobados, pero el primero es terapia de reemplazo enzimático, en este caso para Batten, donde lo que hacemos es producir la proteína que les falta en laboratorio y hacer una infusión al cerebro. Este tipo de terapia podría funcionar para algunos de los síndromes con epilepsia que son por culpa de una enzima que falta, como CDKL5. El segundo ejemplo son los oligonucleótidos antisentido. En el ejemplo de la atrofia muscular espinal, ese oligonucleótido permite que los niños produzcan más de la proteína que les falta. En vez de darle la proteína, le das el oligo que hace que tengan más. Y el tercero es creo que es la última aprobación que hubo en terapia génica para una enfermedad, a ver esto en castellano cómo es. Aromatic amino acid decarboxylase, la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, una deficiencia enzimática. Esta es una terapia génica. El virus lleva el gen que le falta a los niños para hacer la proteína. Son diferentes estrategias. Al principio llegaron a algunas enfermedades y no tenemos tantos aprobados, pero ya nos están llegando a los síndromes de neurodesarrollo con epilepsia. Y estos son todos resultados de esencialmente el último año, ensayos clínicos ya, Ultragenyx con un oligo de estos para Angelman. El segundo es de Stoke, que nos va a hablar luego, también con un oligo para a las epilepsias raras, a esa tercera fase. Por cierto, me ha salido un mensaje que mi internet es inestable. Yo no sé si se me ha ido el sonido, avisadme. Si no, yo tiro para adelante. Entonces, ¿dónde estamos ahora en el mundo de los síndromes con epilepsia? Pues yo cuando hacía la revisión de los resultados del último Congreso Americano de Epilepsia lo llamaba velocidad de escape. Y lo llamaba así por dos razones. Porque en este último congreso que se hizo en diciembre pude ver una diferencia enorme en dos aspectos. Uno, que ya se hablaba muchísimo de tratamientos para la causa, no solo el síntoma. Y esa es una gran línea a cruzar. Ahora ya no hablamos tanto crisis, sino de verdad la causa genética. Segundo, ya no hablamos tanto, que todavía hablamos mucho, Dravet, Lennox y tuberosclerosis. Ahora por fin hablamos de muchos. Ahora llega a las masas, no solamente a los privilegiados. Y por eso era tan importante y por eso lo destaco. Porque en ese último congreso pudimos ver diferentes tratamientos en desarrollo para la causa, no el síntoma, de 8 síndromes y eso incluía SYNGAP. Muy buen momento. Segundo bloque os quiero hablar de en ese congreso, en la víspera, tuvimos la reunión, la roundtable que organizó el Fondo de Investigación SYNGAP, donde pudimos ver esencialmente dónde está el campo ahora mismo y lo voy a utilizar para explicar eso. ¿Dónde está el campo ahora mismo en cuanto a tratamientos para SYNGAP? Primera cosa que aprendí, que hay muchísimos modelos animales o modelos experimentales y funcionan muy bien. Me gustó mucho todo lo que vi in vitro con células iPS y mira, justo venimos de una ponencia en esto. Los ratones que nos han permitido mostrar que si devuelves el gen en adultos puedes revertir mucho de la enfermedad, ese experimento reversible tan importante. Y sobre todo me gustaron las ratas. Las ratas tienen un fenotipo muy bueno de epilepsia, de sueño y de cognición. Yo si tuviera fármacos ahora mismo iría por las ratas de SYNGAP a probar. Al menos en Edimburgo las tenían y son espectaculares. Segunda cosa que aprendí, todo el trabajo que está haciendo la fundación, el fondo, para avanzar el terreno hacia ensayos clínicos complejos. Y veo por aquí chat, espero que no sea otra vez que se me ha vuelto ahí el sonido. No, estamos bien. Vuelvo para atrás. Perdón, señores, que se me ha ido aquí la concentración. Trabajo para llenar espacio para ensayos clínicos a través de la plataforma de Citizen, que es captura de datos de familias, para tener esa historia natural, bueno, de familias y datos clínicos. Para saber si los tratamientos genéticos funcionan, tenemos que saber lo que es normal y lo que no, y si se esperan mejoras o no. Muy importante de cara a futuras terapias génicas. Y segundo, esta inversión que ha hecho la FDA en probar en SYNGAP una nueva escala que se está desarrollando, que también me resulta muy atractiva, porque es para medir la capacidad de comunicación en enfermedades de neurodesarrollo que normalmente no son verbales o solamente parcialmente y tienes que poder separar comunicación de lenguaje, muy valioso y que va a lo mismo, a hacer más fácil los ensayos. Algo que quiero destacar es que vi muchas empresas implicadas en desarrollar tratamientos para SYNGAP buscando la causa. Y lo que voy a destacar son las empresas, porque hay mucha investigación desde grupos académicos, pero ese momento en el que ya el campo es suficientemente atractivo y the risk, o como digamos,
en el que vienen las empresas es muy importante. Y además es importante que haya varias, porque algunas se podrá quedar por el camino. Vimos Praxis, que tiene un oligo de esos para aumentar la proteína que está en desarrollo preclínico. Vimos Stoke, que también tiene un oligo en desarrollo preclínico, pero tiene ya uno para Dravet aún más avanzado, que ya estamos viendo datos clínicos. Vimos otra que se llama CAMP4 en un estadio un poco más temprano, también mirando cuáles son las regiones en el gen de SYNGAP que les permita a ellos hacer un oligo para aumentarlo. Y vimos a Tebart, que también van a hablar luego, Daniel, que utilizando una técnica diferente, que es más de tipo terapia génica, también buscan aumentar, y lo sacaban aquí en rosadito, aumentar esa expresión de SYNGAP. Todos buscan lo mismo, que a partir de la copia buena haya suficiente para compensar por falta de la copia mala. Esto es un campo muy avanzado y obviamente había más cosas, pero no os voy a marear con todo. Para mí aquello era muy buen reflejo de dónde está el campo ahora. Pero cuando digo ahora, digo diciembre. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Y que nos indica un poco una ventana hacia el futuro, hacia dónde va este campo. Os voy a hablar de las noticias en cuanto a tratamientos que hemos visto desde enero hasta ahora. Y para mí una de las cosas más útiles que he visto este año en realidad no es un tratamiento, sino una condensación de todo el conocimiento que tienen las familias SYNGAP de los fármacos que ya existen, lo que funciona y lo que no. Esto es un estudio que se presentó hace 2 semanas en el Congreso Internacional de Epilepsia en Dublín. Todavía no está publicado, pero cuando se publique, este estudio va a ser como la Biblia para SYNGAP. Me pareció fantástico. Encuesta a 228 familias preguntándoles de todos los fármacos que han usado, sea fármaco, sea un suplemento o lo que sea que están tomando, qué tan bueno fue para epilepsia, para comportamiento, para sueño y para neurodesarrollo. Porque lo que no tenemos que olvidar es que esta enfermedad es muy compleja y hay veces que un tratamiento para epilepsia te va a empeorar otras cosas. Y por eso me pareció tan fantástico. Las familias hacían un ranking desde más 50 hasta menos 50 en estos 4 parámetros. Y me encontré con cosas muy sorprendentes e inesperadas. 2 fármacos que igual lo sabéis ya los médicos, pero si no os lo aviso. Levetiracetam y topiramato mejoran epilepsia un poco, pero es que de verdad empeoran mucho el sueño, el comportamiento, la cognición. No son recomendables para esta enfermedad. Sin embargo, valproato sí lo era. Y también las formas de cannabidiol, porque esos mejoraban en todo. Y luego, yo no sé si es que yo no estaba aquí el día, pero me llevé la sorpresa las estatinas. Las familias hablaron de que hay muchos que están tomando estatinas y mejoran epilepsia, cognición, desarrollo, comportamiento, sueño. Cuando hay un ensayo que está en marcha este año que quiero destacar, que está aquí en España, en Madrid, para varios síndromes, e incluye SYNGAP como uno de los síndromes, en el que están mirando fenfluramina, un fármaco ya aprobado para síndrome de Dravet y para Lennox. Y es un ensayo que me gusta por 2 razones, que me hacen pensar que es un poco ese modelo del futuro de los ensayos clínicos. Una, que es un básquet, varias de las encefalopatías juntas, porque así es como vamos a tener mejores conclusiones más rápido, no una a una. Segunda, este ensayo mide epilepsia, impulsividad, alerta, coordinación motora, habilidad cognitiva, sueño, mirar todos los síntomas y mirarlos en varios síndromes a la vez. Además, creo que es uno de los pocos ensayos clínicos que ya está probando SYNGAP, que es un poco un síndrome que estamos solamente ahora empezando a meter en ensayos clínicos. Segunda noticia de este año, que me parece que refleja muy bien la velocidad que lleva el campo, es en cuanto a desarrollo de fármacos que van más allá de la epilepsia, porque, de nuevo, epilepsia es una de las partes, pero hay tantas otras. Pues el año pasado teníamos una noticia de una publicación que decía que en ratones, que les falta una copia de SYNGAP, muchos de los problemas vienen por culpa de un transportador de potasio, KCC2, que está muy bajo. Y cuando está muy bajo, es culpable directo de muchos de los síntomas. En menos de un año, el fondo de investigación da un proyecto para que la empresa que tiene el activador, o sea, compensar esa bajada, el activador de KCC2, el que está más cercano a ensayos, lo pruebe directamente en modelos celulares de SYNGAP. Y aquí es esa velocidad a decir, uy, un descubrimiento como este que apunta a posibles tratamientos, y en este caso son fármacos, ni siquiera es una terapia génica, que pueda mejorar muchos síntomas, ir muy rápido a intentar que se pruebe preclínico para que en ensayos clínicos pueda venir a SYNGAP, porque sería muy buen tratamiento. Otra noticia de este año han sido los resultados clínicos de Stoke,
para síndrome de Dravet, esa es la SC1A haploinsuficiencia, que es muy relevante porque ellos tienen también un oligo para SYNGAP que va detrás y la idea es que funcione de manera similar. Y en estos primeros resultados clínicos de Stoke, que os lo hago más fácil con las flechas de colores, lo que han visto es que al tratar, y son durante muchas semanas, es casi un año, estos niños con el oligonucleótido para que tengan más de la proteína que les falta, las crisis epilépticas van para abajo y la comunicación en este caso y otras habilidades van para arriba, y esto es justamente lo que queremos ver con este tipo de tratamiento, con lo que son muy prometedores, y de cara a SYNGAP, pues mira, pues esto es lo que esperamos también conseguir con los oligos que suban SYNGAP. Otra noticia de este año es que hay más. Yo os enseñaba 4 empresas en la reunión anual del año pasado en el Roundtable, pues ahora hay más que añadir. Regel Therapeutics es una empresa que estaba en secreto todavía, en stealth, y este año salió de ese secreto y anunció que están usando terapia génica, estas con virus, para aumentar expresión de genes en 3 patologías: síndrome de Dravet, SCN2A por deficiencia y SYNGAP, con lo que tenemos otro para el equipo, que ya digo que hacen falta muchos porque algunos igual no llegan, pues más que tenemos. Otra gran noticia del año ha sido esta inyección de dinero de un regalo, un gift de 25 millones a la Universidad de Pensilvania para que hagan un centro centrado en desarrollar terapias para SYNGAP y STXBP1. Así que de nuevo, muchísimas cosas, muchísimo momentum que va cambiando en torno a terapias para SYNGAP. Por eso lo llamo velocidad de escape. Y como ejemplo de todo esto, las 2 presentaciones que me siguen son 2 de estos tratamientos de Stoke y de Tebar que están avanzando todavía en estadios preclínicos, pero hacia ensayos, y nos sirven un poco de ventanita hacia ese futuro, que ya os digo que el futuro de los tratamientos para SYNGAP son las terapias que aumenten el gen o la proteína, y que tenemos ya muchas avanzando hacia los ensayos clínicos. Y con eso os dejo. Sabéis en el fondo que os llamo los pacientes impacientes y que estoy muy orgullosa de vosotros y encantada siempre de colaborar y de estar en este tipo de foro. Pues, ala. He sido rápida, pero es que... Sí, como una narración de fútbol, pero rápida, pero muy concisa y siempre genial oír toda esa, de fútbol, qué bueno. tus resúmenes para las reuniones de EIS y eso que muchos de nosotros nos damos el gusto de leer para entender hacia dónde va la ciencia y hacia dónde va, digamos, las oportunidades en cuanto al desarrollo de medicamentos y de participación. A mí me gustaría hacerte una pregunta muy puntual porque creo que esto le sirve a las familias y a los médicos y otros cuidadores que no están necesariamente tan ligados al medio académico e investigativo de entender cuál va a ser o cómo ves tú ese horizonte de desarrollo de medicamentos, porque en alguna medida tradicionalmente siempre hemos hablado de medicamentos que tienen una secuencia larguísima desde el momento del desarrollo preclínico hasta el momento de hecho de implementación en pacientes, pero estamos en una dinámica totalmente diferente a estar desarrollando pues un fármaco para presión arterial que lleva 20 años de desarrollo desde preclínico hasta insertarlo al mercado. ¿Tú cómo ves esa dinámica con respecto a estas medicinas más de precisión? A ver, estas también llevan mucho tiempo, tanto preclínico como clínico. Sabemos con esto que el primer ensayo clínico pues, ha sido casi 3 años, son estudios lentos. Yo creo que todavía en SYNGAP tenemos una ventana temporal de los 2, 3 años que vienen, donde espero que nos lleguen más small molecules, fármacos tradicionales como estos que destacaba. Posiblemente vengan más hacia el lado epilepsia, epilepsia comportamiento, porque será lo más tratable y medible, pero en paralelo a eso es donde se están desarrollando todas las escalas que hacen falta para el resto, y las terapias sí son más lentos, pero tendremos ese puente de los sintomáticos, sobre todo con small molecule, que sí que deben estar llegando. Sí, y las ratas, modelos excepcional si quieren probarlos, de verdad que están muy bien. Sin duda, ¿cierto? Y de pronto tú tienes un mejor entendimiento que muchos de nosotros, porque una preferencia por un modelo, digamos, no humano, roedor o lo que fuera, versus un modelo de implementación, digamos, en células pluripotenciales, como lo que nos demostraba el doctor Cova antes. ¿Tú
por ejemplo, digamos, en la experiencia con esos modelos, digamos, animales preclínicos, a llevarlo a ese como N of one treatment y ese tipo de cosas, que, digamos, qué secuencia o qué hace una familia o qué hace una comunidad para poder potenciar que algo así suceda? Porque ha habido casos muy exitosos de gente muy, como diríamos nosotros, muy aventurera o echada para adelante, como decimos, y ha habido también casos un poco, no digamos desesperanzadores, pero preocupantes de esa búsqueda de no Juan. Sí, sí. A ver, como comunidad, lo que hay que hacer, que esta comunidad lo ha hecho muy bien, es construir esa caja de herramientas en la que podamos enchufar todos los tipos de proyectos. Hablabas de los N of One, para esos la FDA te está permitiendo con las células pluripotentes, si lo corriges ahí, necesitas safety en ratas y directo a ensayos. Esos suelen ser para mutaciones específicas de pacientes. En este caso, la comunidad es suficientemente grande como para ser comercialmente viable, como para poder pensar en desarrollar terapias que lleguen a ser aprobadas. Y para eso sí que hacemos el paquete completo de datos de modelos preclínicos, quizá humanos, pero también en este caso ratón o rata, muchísimas pruebas en primates, hasta llegar, es un poco una vía distinta. Y sí es verdad que algunos, sobre todo si tienen la mutación específica que sea rescatable con un oligo. No sé si los ha habido en SYNGAP, si conozco otros como los KCNT1s, sí que han intentado hacerla rápida. Esa rápida tiene un poco la vía acelerada, el peligro de que a veces no te sabes ver todos los problemas, tanto como en estos otros. Decíamos son lentos, sí son lentos pero seguros, y la rápida a veces es rápida pero arriesgada. Sí. Es como la fábula del conejo y la tortuga, ¿no es cierto? O de la La liebre. liebre, la liebre. Perdón, A ver, casi el mismo animal, pero sí. son orejones. Ana, muchas gracias, doctora, mi ignorancia por esa presentación. Creo que a muchas familias les sirve y a muchos de nosotros, incluyéndome como especialistas, un resumen tan conciso. Ojalá tengamos un resumen similar ya que se acerca AES Oh, dentro sí, de unos claro, meses. todos los Eh, años.